Finalizamos la semana con el espacio Sensibilízate en Igualdad y gracias a Isabel Fernández. Recordarles una vez más que este servicio se encuentra en Bullas, en el Ayuntamiento, y que no ha parado de trabajar incluso durante esta gran pandemia, que muchos servicios se vieron clausurados por esta situación, pero el servicio PAE continúa activo todos los días. En este espacio de Sensibilízate en Igualdad, hoy vamos a hablar de salud mental y violencia de género, un doble estigma. En nuestro país, los datos reflejan que tener un diagnóstico en salud mental, como podría ser una depresión profunda o una adicción, puede suponer el doble de riesgo de ser víctima de violencia de género. Es por esto necesario que dentro de este espacio dedicado a la mujer y a la violencia hacia la mujer, y que además lleva por nombre Sensibilízate en Igualdad, hoy visibilicemos otro aspecto más del fenómeno tan complejo que es la violencia de género, cuando las mujeres presentan un problema de salud mental añadido. Isabel, buenos días. Muy buenos días, Juani. Todavía me sigue sorprendiendo que hay muchas mujeres, incluso jóvenes, que desconocen que tenemos en Bullas un servicio de ayuda a mujeres víctimas de violencia de género. Pues te digo que estamos con todas nuestras fuerzas intentando sensibilizar para que no se nos escape ningún caso, para que ninguna mujer se quede sin esa atención, porque estamos aquí y estamos para eso. Pues nosotros no nos vamos a cansar de repetirlo una y otra vez, y pues lo haremos a través de la onda de la radio y lo vamos a seguir haciendo a través de las redes sociales. Como bien les decimos, hoy en este espacio Sensibilízate en Igualdad hablamos de salud mental y violencia de género, un doble estigma. Isabel, no es extraño encontrar mujeres víctimas de violencia de género que presentan un diagnóstico en salud mental, ¿verdad? Pues más bien al contrario, Juan, y los datos de los estudios que han hecho las asociaciones que forman parte de la Red de Salud Mental España, lo que dicen es que tener un diagnóstico en salud mental como esa depresión profunda o esa adicción que tú mencionabas antes, eso supone el doble de riesgo de ser víctima de violencia de género para la mujer, frente a aquellas mujeres que en este momento no presentan ese diagnóstico. Además es que hay más datos. Por ejemplo, en el año 2017, hace 3 años, hubo una guía en la que participaron varias asociaciones de salud mental del norte de España, sobre todo, y obtuvieron que 3 de cada 4 mujeres con enfermedad mental grave habían sufrido violencia, o bien en el ámbito familiar, o bien por parte de, pues un padre, un hermano, o también dentro del ámbito de la pareja. Y matizo que yo no me gusta hablar de ese término de enfermedad mental, porque es un término que ya cada vez más está desactualizado, porque coloca a la persona más bien en un rol pasivo, y me gusta más hablar de diagnóstico en salud mental. Pero bueno, para aclarar que en este espacio me voy a referir a eso cuando hablemos de diagnóstico en salud mental. Y bueno, otro dato, por seguir con los datos, es que el 80% de las mujeres con estos diagnósticos en salud mental que han tenido pareja han sido maltratadas en algún momento de esa relación, o sea, 8 de cada 10. Y más de la mitad sería violencia de tipo físico, como golpes, patadas, empujones, etcétera. Y luego en torno al 40% violencia de tipo sexual, o sea, abuso, violación, relaciones no consentidas, etcétera. Isabel, ¿y qué factores pueden contribuir a que las mujeres con diagnóstico en salud mental sean más vulnerables a la violencia de género? Pues un factor muy importante es que la mayor parte de las mujeres con diagnóstico en salud mental en España pues no disponen de un empleo digno todavía. Muchas de ellas no han tenido acceso al mundo laboral nunca y por tanto son dependientes económicamente de la familia o de la pareja. Cuando tienen una prestación normalmente suele ser insuficiente para ser independientes económicamente, porque con ella pues no pueden pagarse un alquiler o no pueden vivir pues de manera independiente, y eso las hace más vulnerables ante familiares o parejas que ejerzan este maltrato. Además, a esto se suma que, como sabéis, aún en el siglo XXI
hay un estigma presente muy grande hacia las personas que tienen estos diagnósticos en salud mental. Parece que automáticamente cuando a la persona le ponen ese diagnóstico, a cualquiera de nosotros en nuestro centro sanitario, automáticamente es como que todavía invalidamos, es como que ya como tiene ese problema, todo lo que esa persona haga, diga o se le ocurra es por culpa de ese problema de salud mental. Es decir, todavía por desgracia hay mucha victimización y mucha invalidación de las personas con estos diagnósticos en salud mental. Y muchos estigmas, porque hay todavía la creencia de que no pueden trabajar, de que no pueden tener una pareja, de que no pueden ser autónomos desde el punto de vista económico o laboral. Luego está también el tema de asociar que son conflictivos, que están para estar institucionalizados, etcétera. Claro, al final, cuando tú te has desarrollado y has pasado tantos años conviviendo con esas etiquetas y esos juicios por parte de la sociedad, e incluso a veces por parte de los propios profesionales que te atienden, pues llega un punto en que se genera lo que se llama autoestigma. Es que yo me llego a creer todo eso que me han dicho, lo interiorizo y empiezo a creérmelo como parte de mi identidad. Yo desarrollo al final esa baja autoestima al pensar que realmente no soy capaz y creo que es verdad que no puedo trabajar, que no voy a poder manejar mi dinero, tener amistades o ser independiente y tener mi propia vivienda. Entonces empiezo a justificar que los demás hagan esos actos o incluso algunas veces empiezo incluso a justificar que se producen esos actos de maltrato hacia mí. Es decir, muchas personas, si ya es difícil darnos cuenta a las mujeres de que en nuestra relación podemos estar siendo víctimas de maltrato, pues ya cuando hay un diagnóstico de salud mental y está este autoestima, pues muchísimo más. Por lo que dices, nos imaginamos que pedir ayuda será aún más complicado de la que ya es de por sí cuando no tenemos ese diagnóstico, ¿verdad? Claro, si por ejemplo yo sufro maltrato y tengo un diagnóstico en salud mental, por una parte, como hemos dicho, me va a resultar más difícil darme cuenta de que eso que me están haciendo está mal, ¿no? Y tengo derecho a contarlo y a pedir ayuda. Y luego, por otro lado, voy a tener miedo de pedir ayuda y contar lo que me está pasando por la razón obvia de que voy a pensar que no me van a creer, que me van a poner en duda y que van a como atribuir que me maltratan porque como estoy mal psicológicamente, pues de alguna manera es lógico, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito económico se puede justificar, por ejemplo, el maltrato económico porque como la persona que tiene problemas de salud mental está mal, pues no puede tener acceso a las cuentas, o en el ámbito social o de privación de libertad, porque como está mal, pues se justifica el control de a dónde va o con quién se junta, etcétera. Y por eso muchas veces las situaciones de violencia de género en este colectivo pasan inadvertidas. También un miedo que nos encontramos los psicólogos es el miedo a que estas personas tienen miedo a pedir ayuda psicológica, no vaya a ser que el agresor utilice ese diagnóstico que tengo o esos problemas para quitarme la custodia de mis hijos. Esto es fuerte mencionarlo, pero es más común de lo que creemos y por eso hay que visibilizarlo y sensibilizar. Y a veces los profesionales nos da miedo también sacar el tema de la violencia de género porque es algo como muy fuerte y junto con otros temas como podrían ser pues el suicidio o las autolesiones sigue siendo un tabú en nuestra sociedad y algunas mujeres que piden ayuda psiquiátrica o psicológica en los centros de salud o a médicos, enfermeros, etcétera, lo que puede quitarles un gran peso de encima es que les preguntemos por su situación de pareja, para que de alguna manera abramos esa puerta para que puedan contar lo que realmente están viviendo y lo que realmente está detrás de esos problemas de salud mental, porque tendemos a pensar que no nos van a querer contar y a veces ellos piensan que no les vamos a creer. Con lo que ayudamos mucho nosotros mostrando esa apertura y esa confianza. Y bueno, además en estos casos, desculpabilizar a la mujer y reflejar que la violencia es algo intolerable y que no está justificado en ningún caso, es quitar también un gran peso de encima a la mujer que lo está sufriendo y que no se atreve a contarlo porque o bien no está segura de que eso es violencia y a lo mejor está mal, o bien no se atreve por el miedo a que no la crean. Y hablar de ello es empoderar al final para que la mujer pueda empezar a salir de ahí. Por lo que comentas, Isabel, un aspecto de hoy que tenemos que extraer porque es básico
es que tener un problema de salud mental no causa la violencia de género, ¿verdad? Claro, eso es muy importante que partamos de ahí. Es decir, podemos pensar que el hecho de que la mujer tenga un diagnóstico, como puede ser pues un trastorno de la personalidad, una esquizofrenia, un trastorno de ansiedad o una depresión, que la podemos tener cualquiera de nosotros en cualquier momento, pues no tenemos que pensar que eso justifica la violencia. Y aquí volvemos a resaltar, como siempre, que la violencia de género no puede estar justificada en ningún momento. De hecho, debemos pensar al contrario, que el ser víctima de violencia de género y además todo lo que conlleva, todo ese miedo a no tener vivienda, a estar desprotegida, a los juicios sociales, a los procesos legales incluso con abogados y procesos judiciales, etcétera, todo eso es lo que puede hacer que la mujer desarrolle ese problema de salud mental. Y en los casos en los que quizás había algún indicio genético o algún tipo de antecedente familiar, lo que es seguro es que esa violencia de género va a producir un empeoramiento de la mujer. Es decir, un diagnóstico de salud mental no es algo que aparezca por azar, sino que muchas veces ese diagnóstico es consecuencia de esas circunstancias y de ese apoyo, de esa falta de apoyo, mejor dicho, que tiene la mujer. De hecho, sabemos que muchas veces estas mujeres, digamos que arrastran el haber sido víctimas de violencia también por parte de sus familiares, cuando eran pequeñas, en el hogar familiar, o han sido testigos de la violencia de género de su padre, de su madre, incluso, con lo que algunas veces la causa de ese diagnóstico pues viene de esa violencia que también sufrieron o presenciaron en la infancia. Pues ahí queda este tema importantísimo también para que se lo demos a conocer a todos a través de la Onda de Bullas en este espacio Sensibilízate en Igualdad, y fundamental a día de hoy que tengamos un servicio de estas características, el servicio PAE que muestra el Ayuntamiento de Bullas, que tiene esa atención. Isabel, recuérdanos qué horario tenéis, qué teléfono y en qué momento podemos acudir a vosotros, porque yo creo que las mujeres que sufren violencia de género es mucho más importante que sepan que hay un sitio donde se les informa, donde se pueden sentir acogidas y donde se les dan todas esas herramientas para que no se sientan aisladas, sino todo lo contrario, protegidas. Claro, y también es muy importante que toda la población conozca estos recursos y estos servicios, porque en un momento determinado nos podemos encontrar con una mujer que nosotros veamos que pueda estar o que tengamos sospechas de que puede estar pasando por una situación así. Así que bueno, está el punto de atención a violencia de género, estamos en la segunda planta del edificio del Ayuntamiento de Bullas, en la Plaza de España. El teléfono es el 667 10 93 64. Repito, 667 10 93 64, y estamos en el teléfono de lunes a viernes, presencialmente lunes, mañana y tarde, y martes, jueves y viernes de las 8 hasta las 3, pero en el teléfono de lunes a viernes siempre, para pedir cita previa, para pedir información, cualquier indicio. Lo mejor, yo insisto siempre, es informarse. Desde luego que sí. Isabel, pues muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias a ti, Juani.